Personas famosas que desafiaron a Dios y murieron. 1. Marilyn Monroe, la famosa actriz, hizo comentarios sobre Dios y la religión que muchos consideraron blasfemos. En una entrevista, dijo: "Nunca he creído en Dios, y no lo culpo". Se cuenta que en una ocasión, un predicador cristiano le habló sobre Jesucristo, pero ella le respondió: "Yo no necesito a tu Jesucristo". Las consecuencias de su falta de fe, algunos dicen, se reflejaron en su vida personal. A los 36 años, murió en circunstancias misteriosas, una muerte que dejó muchas preguntas sin responder. 2. John Lennon. John Lennon, uno de los músicos más influyentes de la historia, conocido por su rol como miembro de The Beatles, tuvo una vida llena de controversias y declaraciones provocativas. A lo largo de su carrera, Lennon desafió las normas sociales, la política y la religión, haciendo comentarios que muchos consideraron como blasfemos o irreverentes. En una famosa entrevista de 1966, Lennon dijo: "Somos más populares que Jesús ahora, creo que el cristianismo desaparecerá y se desvanecerá. No necesitamos más a Jesús". Estas palabras generaron una gran indignación entre los fanáticos y líderes religiosos, provocando protestas y boicots en varios países. A lo largo de su vida, Lennon expresó su desprecio por las religiones organizadas, a menudo desafiando la fe en Dios. En su famosa canción, Imagine, Lennon presentó un mundo sin fronteras, sin religiones y sin posesiones materiales, lo que fue visto por muchos como un rechazo a las creencias tradicionales. Lennon también tenía una relación conflictiva con la espiritualidad, a menudo demostrando su deseo de un mundo ideal sin las restricciones de las creencias religiosas. En sus entrevistas, a menudo se refería a la religión como una construcción humana innecesaria. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado a tiros frente a su apartamento en Nueva York, un evento que dejó al mundo en shock. La muerte de Lennon fue una tragedia que, irónicamente, hizo que muchos de sus seguidores reflexionaran sobre sus palabras y su vida. ¿Crees que su rechazo a la fe y sus declaraciones sobre Jesús contribuyeron a su trágico destino? Déjanos tu opinión en los comentarios. 3. Freddie Mercury. Freddie Mercury fue una de las voces más impresionantes que el mundo conoció. Con su talento y su carisma, alcanzó una fama que pocos logran. Sin embargo, en varias ocasiones, Freddie se burló abiertamente de Dios. En canciones como Living on My Own, expresaba que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Dios, mientras su vida se volvía un símbolo de excesos y desenfreno. Años después, cuando aún estaba en la cima de su carrera, la enfermedad llegó sin aviso. Consumido por el SIDA, murió a los 45 años, en soledad y debilitado. Aquella voz que desafiaba a los cielos fue silenciada. La gloria humana, tan deslumbrante por un momento, demostró ser frágil y pasajera. Nadie puede desafiar a Dios y salir ileso. 4. Hugo Chávez. Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, llegó a ser uno de los líderes más polémicos y conocidos de América Latina. Durante su mandato, en varias ocasiones, desafió públicamente a Dios. En un discurso famoso, llegó a decir: "Si el clima se pone feo, Dios es venezolano y llevará la tormenta para otro lado", burlándose de forma arrogante. También maldijo abiertamente al pueblo de Israel, acusándolos de ser genocidas y expulsando a sus representantes, ignorando la advertencia bíblica: "Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan". Poco tiempo después de tantos actos de orgullo y desafío espiritual, Chávez fue diagnosticado con un cáncer agresivo. Tras años de lucha, murió en 2013 a los 58 años. Aquel hombre que parecía invencible frente al mundo, no pudo resistir ante el juicio inevitable que todos enfrentamos. La soberbia humana, por grande que parezca, siempre termina humillada ante Dios. 5. Cazuza, famoso cantante brasileño, fue un ícono del rock en su país durante los años 80. Su vida estuvo marcada por los excesos, las drogas y una actitud de desafío abierto hacia Dios. En un evento público, mientras fumaba un cigarrillo, soltó una bocanada de humo hacia el cielo y dijo: "Dios, esto es para ti". Un acto de burla y desprecio que quedó grabado en la memoria de muchos. No mucho tiempo después, Cazuza fue diagnosticado con VIH/SIDA, enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Su salud se deterioró rápidamente. Murió en 1990 a los 32 años, tras meses de sufrimiento intenso. Aquel joven rebelde, que desafiaba a Dios en sus momentos de gloria, terminó enfrentándose a una muerte prematura y dolorosa. La vida, que parecía eterna bajo los reflectores, se apagó rápidamente. La arrogancia del hombre jamás podrá imponerse ante la eternidad de Dios. 6. Tancredo Neves, un político brasileño muy popular, se convirtió en candidato a la presidencia de su país en los años 80. Su popularidad era tan grande que, en medio del entusiasmo de la campaña, llegó a declarar con soberbia: "Ni Dios me quita esta presidencia". Una frase que resonó en la nación como un acto de desafío hacia el Creador. Tancredo ganó las elecciones, pero nunca llegó a asumir el cargo.
Días antes de la toma de posesión, sufrió una grave infección abdominal. Fue sometido a varias cirugías, pero su condición solo empeoró. Tras semanas de agonía, murió el 21 de abril de 1985, sin haber ocupado ni un solo día la presidencia que consideró garantizada. El hombre que pensó tener el futuro en sus manos, fue sorprendido por la fragilidad de la vida. Nada, ni el poder, ni la popularidad, pueden garantizar lo que solo Dios tiene en su control. 7. Titanic. En 1912, el Titanic fue presentado como el barco más grande y lujoso jamás construido. Su creador y algunos tripulantes se mostraban tan confiados en su diseño que uno de ellos declaró con arrogancia: "Ni Dios puede hundir este barco". La frase recorrió el mundo, como símbolo del orgullo humano frente a lo divino. El Titanic zarpó el 10 de abril con más de 2.200 personas a bordo, en lo que debía ser un viaje histórico. Pero tan solo 4 días después, el 14 de abril, el insumergible chocó contra un iceberg. El resultado fue una de las tragedias marítimas más grandes de la historia. Más de 1.500 personas murieron en las frías aguas del Atlántico. Aquel barco que representaba el poder de la ingeniería humana, terminó convertido en ruinas bajo el mar. El hombre quiso desafiar a Dios con su obra, y la historia respondió con silencio, hielo y muerte. El orgullo se hundió junto con el Titanic. 8. Charles Manson. Charles Manson fue un líder de secta que manipuló a un grupo de jóvenes para cometer una serie de asesinatos brutales a finales de los años 60. Se hacía pasar por una especie de Mesías, proclamando ser una reencarnación de Jesucristo y hablando como si fuera una autoridad espiritual. En su delirio, llegó a decir: "Soy el diablo disfrazado de hombre". Bajo su influencia, sus seguidores asesinaron a sangre fría, incluyendo a la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses. La nación entera quedó horrorizada por los crímenes, y Manson se convirtió en el rostro del mal para toda una generación. Pasó décadas en prisión, donde nunca mostró verdadero arrepentimiento. Murió en 2017, solo, enfermo y desfigurado por los años. El hombre que se creyó intocable y divino, terminó sus días sin gloria, como un símbolo del engaño y la oscuridad. El que dijo ser el diablo, acabó como un simple mortal enfrentado a la eternidad. Quien se burla de Dios y abraza la oscuridad, termina atrapado por ella para siempre. 9. Hitler. Adolf Hitler, movido por un odio profundo hacia los judíos, se levantó contra el pueblo de Dios. En su obsesión por destruir a los judíos y dominar el mundo, no solo buscó su exterminio, sino que desafió la voluntad divina. Con su discurso venenoso, Hitler convenció a Alemania de que los judíos eran la causa de todos sus problemas. Inició la persecución, creando campos de concentración y llevando a cabo un genocidio. Pero no solo luchaba contra un pueblo, luchaba contra un destino que estaba más allá de su control. A lo largo de la guerra, Hitler ignoró las señales. Se creyó invencible. Pero al levantarse contra el pueblo de Dios, ignoró algo esencial: nadie puede desafiar al pueblo elegido sin consecuencias. La historia lo probaría. A medida que la guerra avanzaba, el Tercer Reich comenzó a caer. La misma máquina de destrucción que Hitler creó para someter al mundo terminó destruyéndolo. Rodeado de ruinas, Hitler comprendió que su imperio estaba colapsando. En su último día, en el búnker de Berlín, Hitler ya sabía que su tiempo había terminado. Había tocado a los escogidos por Dios y el precio era su vida. En su desesperación, eligió el suicidio, pagando el precio más alto por su arrogancia y su odio.